Buenas tardes, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy con este seminario que vamos a estar dando sobre deducciones y créditos fiscales que todos los dueños de negocios deberían conocer en 2025. Mi nombre es Jorge Fernández y vamos a estar comenzando en un minutico mientras se conectan otras personas. Recuerden que siempre pueden usar el botón de preguntas y respuestas o Q&A en la parte inferior de su pantalla para hacernos preguntas durante el seminario que las estaremos respondiendo durante la sesión. Este seminario siempre es información general y no es específico a ningún caso particular. Es súper importante que si necesitan ayuda, nos pregunten individualmente sobre su caso o busquen asesoría adecuada. También GBS no presta ningún tipo de servicio de abogado o servicios legales. Si necesitan servicio o asesoramiento legal, tienen que buscar un abogado. Mi nombre es Jorge Fernández y tengo más de 10 años de experiencia asesorando empresarios e inversionistas a establecer sus negocios en Estados Unidos. Y vamos a estar ahorita conversando sobre los objetivos del seminario son cómo funcionan deducciones y créditos, porque esto a veces hay confusión sobre esto, especialmente a nivel personal, aunque vamos a estar hablando de negocios, pero algunas de estas cosas después pasan a nivel personal. Eh, las deducciones con reglas particulares y después tenemos créditos que pueden aplicar bajo ciertas circunstancias. Em, entonces, bueno, vamos a comenzar. Súper importante que vamos a estar hablando de mayormente para negocios en Estados Unidos. Y si hay alguna diferencia entre cómo alguno de estos gastos o créditos aplica para una 1120, 1065, 1120S o Schedule C, lo vamos a mencionar. Si no, se debe poder asumir de que aplica para todas. Ok. Una de las confusiones más críticas que tenemos consistentemente con respecto a deducciones y créditos es cómo afectan el cálculo de impuestos si son una deducción o es un crédito lo que estás recibiendo. Y aquí tenemos un ejercicio común y corriente de un ganancia y pérdidas de una compañía. Vendieron $10,000, gastaron 6,000, tuvieron costos de 6,000, se tuvieron gastos de 3,000 y quedaron $1,000 de utilidad. Cuando vemos esto, las deducciones son estas que ven aquí en amarillo y en naranja, que son los costos y gastos. Entonces incluye las dos cosas cuando estamos hablando de deducciones. Después, la ganancia es lo que se usa para calcular impuestos. Entonces tenemos el cálculo de impuestos sobre los $1,000 y después tenemos un crédito. Y este crédito nos permite pagar el impuesto. Entonces ahí fíjate que el pago de impuestos terminan siendo $270 en este ejemplo en vez de los 370 porque tengo un crédito de 100. Y esta es siempre una confusión significativa, especialmente a nivel personal, en donde hay más tipos de créditos que existen por lo de los niños, por educación, etcétera. Pero esto después también se traduce al negocio, porque como en muchos casos con las partnerships de 1065, los Schedule Cs o las corporaciones tipo S, todas fluyen al personal. Esto es sumamente importante. Ok, y para resumirlo ahí, las deducciones son gastos que reducen la utilidad de la empresa o del negocio y los créditos son montos que el gobierno da como pago de impuestos. Entonces ellos te están incentivando, te están remunerando por haber hecho algo que ellos querían que hagas, básicamente. Eso es típicamente lo que los créditos están haciendo. Las deducciones es netamente para poder adecuadamente llegarle a lo que realmente ganaste para efectos de impuestos. ¿Qué son los gastos deducibles? Los costos de ventas, montos que pagas para poder cumplir con un compromiso de un cliente. Y los gastos son gastos necesarios para el negocio, gastos para mantener el negocio que no son directamente atribuibles a un compromiso de un cliente. Típicamente, por ejemplo, el alquiler de oficina, no es atribuible directamente a un cliente específico, pero lo tienes porque te ayuda a mantener el negocio, porque necesitas un sitio para trabajar, un espacio donde tus empleados van. Entonces, las rentas, por ejemplo, típicamente son un gasto. Pero después tenemos muchas otras cosas que son costo de ventas, o a veces lo llaman cost of goods sold. Entonces esas cosas son las que estábamos viendo aquí arriba en estas diferentes dos secciones. Ambas cosas al final del día son deducciones, porque estás deduciendo de las ventas para llegar a la ganancia.
Entonces es muy común que que personas digan, no, es que yo lo deduzco de impuestos. No, lo deduces de tus ventas para deducirlo para que tu ganancia sea menor. Entonces eso es algo muy común que termina pasando. Ok, ¿qué son gastos deducibles, verdad? Diferentes negocios pueden justificar la necesidad de negocio para diferentes gastos. Por ejemplo, si yo vendo lancha o botes, algunos gastos son justificables, como la compra de otras lanchas para poder venderlas, el mantenimiento de esas lanchas mientras las tengo en inventario, accesorios para esas lanchas porque de repente quiero enseñarlas de una forma o de otra, y visitar eventos de lanchas para exhibir mis lanchas también es deducible. Pero si yo tengo un negocio de limpieza en casa, ninguna de esas cosas va a ser deducible para mi negocio, porque mi negocio no puede justificar la necesidad de hacer esos gastos para efectos de mi negocio. Entonces, este es dos extremos completamente. Incluso existe alguna particularidad que de repente tú dices, no, yo tengo limpieza de casas, pero quiero limpiar casas solamente con lanchas. E incluyo limpieza de lanchas en mis servicios. De repente ahí puedes justificar visitar a los eventos de lancha o exhibir tus servicios ahí. Entonces, fíjate que cuando estamos hablando de los diferentes negocios, las circunstancias particulares, ni siquiera por industria, son suficientes para determinar si un gasto es justificable o no. Las circunstancias particulares de cada negocio son sumamente importantes para efectos de estar seguros si algo es deducible y después soportarlo en caso de auditoría. Y entonces ahí eso es algo que muy comúnmente me preguntan, hay cosas que son deducibles, o si algo específicamente es deducible. Y la respuesta ahí es, no es si el gasto es deducible, es cuál es la razón del negocio por el cual el negocio tiene que gastar este dinero. Esa es la pregunta correcta que nos tenemos que estar haciendo para estar seguros de que algo lo vamos a poder justificar. Y después, ¿cómo probamos eso? Entonces, ¿cómo probamos esas cosas? Típicamente muchas veces son fotos, calendarios, em, correos electrónicos, etcétera, que justifican que había una necesidad de negocio para hacer eso, y que había un propósito de negocio, ¿verdad? Entonces, si fui a exhibir lanchas, entonces yo quiero estar seguro que yo tenga los nombres de personas que vieron mi lancha en el evento, quiero estar seguro de que tengo fotos de que estábamos en el evento con las lanchas que están típicamente en mi inventario, etcétera. Entonces, eso es sumamente importante de que seamos bien específicos en qué estamos documentando para nuestro negocio, porque netamente tener una factura o tener un recibo no es suficiente para justificar la mayoría de los gastos. Típicamente uno tiene que tener además la razón de negocios. Muchas veces la factura o el recibo te incluye algo que te dice por qué es la necesidad. Entonces, si yo estoy comprando, si yo si yo soy un restaurante y le estoy comprando comida para el que está en el menú que yo vendo todos los días, es muy fácil de justificar que simplemente la factura, estos son mis insumos de la comida que yo vendo, ¿verdad? Pero hay otras cosas que son un poco más complejas. Entonces, especialmente esas cosas que tienen a veces usos mixtos, y ahorita vamos a hablar de eso, o que no están específicamente claras cómo negocio que hace A tiene que comprar algo específico. Esas cosas son las que vas a querer estar seguros de documentar adecuadamente. Recuerda que ahí pueden ir haciendo preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Me encantaría oír si tienen algún gasto que les interesa saber si es deducible o no. Y ahí puedo dar un poquito de opinión. Este, Siempre me encanta ese tipo de cosas. ¿Qué puedo deducir? Porque a veces a veces la respuesta es sí, a veces la respuesta es no. Porque la realidad es que siempre depende. Después tenemos ciertos gastos con reglas particulares. Y esas reglas particulares se rompen en más o menos estos 5 rubros. Gastos con uso mixto personal o de negocios, seguros médicos, viajes, comidas, entretenimiento. Recuerden que las preguntas pueden hacerlas en el botón de preguntas y respuestas en cualquier momento y las estoy respondiendo en vivo. Ok. Gastos con multipropósito, ¿verdad? Que tienen parte del negocio, parte personal. No se pueden deducir a menos que puedas claramente dividirlo. Se puede deducir si lo sumas
Entonces, antes de entrar al segundo punto, el primer punto es, si puedes dividirlo, entonces si yo tengo, por ejemplo, un viaje en el cual estoy yéndome con mi familia y empresas de viaje, las comidas de los pasajeros durante el viaje son 100% deducibles. No, la respuesta es no. Comidas de ningún tipo son 100% deducibles. Entonces, eso me está saltando al siguiente punto. Em, parte del negocio, sí, si yo tengo un gasto que es parte del negocio y parte personal, por ejemplo, tengo que ir a Las Vegas a una conferencia y en esa conferencia o una exhibición y en esa conferencia yo me voy a quedar 2 días adicionales para efectos personales. Ok, yo puedo agarrar y decir, ok, los días de hoteles muy claramente sé cuáles días estoy en el evento y cuáles días son personales, entonces eso es muy fácil de dividir. El pasaje probablemente vas a querer dividirlo por el número de días que vas a estar de viaje completo y después estar seguro que los gastos de comida los estás usando para el negocio los días que están realmente para efectos del evento y los días que están personales los van a querer separar. Pero si, por ejemplo, si ustedes van a viajar con una pareja y esa pareja no está involucrada en el negocio y simplemente se va todos los días de vacaciones, eso no es deducible de la compañía. La compañía puede pagarlo, vamos a estar claros. Si ustedes son el dueño del negocio y quieren sacar la plata y pagarlo de una sola tarjeta, típicamente eso agrega complejidad, pero típicamente no es un problema porque pero solamente se puede atribuir el gasto de la persona quien es realmente eh, un empleado o alguien que está yendo por la razón del negocio. Em, Después, en dado caso de que por alguna razón no se pueda dividir y de todas formas quieren deducirlo, por ejemplo, muchas circunstancias de repente tienen un empleado clave y quieren pagarle los gastos, pero de un viaje y hay una parte personal y una parte no personal, y quieren pagárselo, simplemente se lo sumas a los salarios, pagan los impuestos de nómina y eso es deducible para la empresa, pero estás pagando los impuestos de nómina adicionales. Comidas, como estaba mencionando, se deduce el 50% del gasto, no importa la razón que sea. Y ahí es súper importante porque muchas personas dicen, no, es que estoy de viaje y puedo deducir el 100%. No, 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 no. Las comidas específicamente siempre son 50%. Tenemos una pregunta. Buenos días. Para un miembro no residente y tuviera que ir a Estados Unidos por algún tema de la empresa, ¿qué gastos puede deducir el boleto aéreo? Si está viajando solamente para circunstancias del negocio, puede deducirlo completamente. Ahora, si está viajando para temas de negocio y temas personales, van a tener que dividirlo basado en alguna fórmula que ustedes determinen que es adecuada para ese viaje y para ese negocio. Entonces, típicamente nos preguntan, yo puedo deducir mi gasto de viaje porque estoy en Colombia, yo vivo en Colombia y tengo una propiedad en Orlando y entonces voy a estar en Orlando y me voy a llevar a la familia y además voy a visitar a Disney. Em, ahí la pregunta se convierte en ¿qué porcentaje del viaje realmente vas a ir a visitar la propiedad y estar en la propiedad y hacer algo con la propiedad? Porque típicamente esas propiedades son pasivas y al ser pasivas realmente no tienen mucho que hacer. Entonces tú vas a ir a ver que la propiedad existe. Pero entonces, ¿qué porcentaje del total viaje realmente amerita eso? Y ahí es en donde hay que cuestionarlo claramente porque puede ser que en una auditoría eso no lo puedas aguantar. Tenemos otra pregunta. Empresas de comidas, las comidas en empresas de viaje. Ah, disculpa, disculpa. Yo entendí que esto era que tú estabas enviando a personal de viaje y le estabas pagando las comidas. Ok, para recapitular, había una pregunta anterior que teníamos que decía, en empresas de viajes, las comidas de los pasajeros durante el viaje son 100% deducibles. Y ahí entrarían las preguntas que estábamos viendo hace un segundo de qué es necesario para un negocio, ¿verdad? Entonces, si yo estoy vendiendo un servicio y ese servicio incluye comidas, ya eso no es un gasto que yo estoy incurriendo para mi negocio, estoy incurriendo el costo para poder cumplirle a un cliente.
Entonces eso lo hace diferente desde ese punto de vista. Entonces ese es el mismo ejemplo de las lanchas y del negocio que vende lanchas en contra del el negocio de limpieza. El negocio que vende lanchas puede deducir las lanchas. Igual que un restaurante puede deducir la comida que usa eh, em, para efectos de servirle a su cliente. Pero su cliente, si va para una comida de negocio, en el sitio no puede deducir la comida completa, solamente el 50% porque tienes las reglas de comidas. Entonces ahí es en donde está la diferencia ahí particular y cómo en cada negocio hay que determinarlo específicamente para su negocio si algo es deducible o no. Los gastos de viaje no son deducibles 100%, no incluyendo alimentación. Alimentación siempre es 50% deducible. Ok, seguros médicos tenemos que tomar en cuenta una serie de reglas adicionales. Seguros médicos, si no hacen algo específico para poder deducir esos seguros médicos, significa que tienen una prima de seguro que está a nombre de la empresa, tienen un acuerdo de reembolso escrito. eh, todos los seguros se consideran salarios para las personas. Entonces, súper importante de que ustedes cuando vayan a implementar un seguro médico, vayan a pagarle a alguien o incluírselo en su paquete de salario, estén seguros de que, o simplemente, y lo más simple, porque a veces dices, tengo una persona y simplemente le voy a pagar más por eso. Ok, bueno, pagan los impuestos y listo. Lo que no pueden hacer es sacarle un cheque aparte sin tomar en cuenta los impuestos. Tienen que procesarlo por nómina y ese pago para pagar los impuestos. Pero si a quien le están pagando no es un dueño de la empresa, típicamente pueden hacer lo que se llama un QSEHRA, que es un acuerdo de reembolso y hay unos programas para eso que son relativamente bajo costo para administrarlo, en el cual permite que esto sea libre de impuestos para efectos de la persona quien lo recibe y deducible para efectos de la empresa, sin impuestos de nómina. Los dueños de partnerships, S corporations o sole member tienen unas reglas adicionales que pueden usarlas para deducirlas a nivel personal, los seguros médicos, pero no los van a poder deducir a nivel de la empresa. En el caso de las corporaciones tipo C, las corporaciones tipo C, todo el mundo es empleado, no importa que seas dueño, simplemente te consideras empleado. Entonces, aplica todo lo que estábamos diciendo de como empleado. Regresando aquí a las preguntas, tenemos las comidas, si es deducible el 50% para la contabilidad, debo dar el comprobante de la factura del 100% y en los estados financieros estará solo el 50% en ese comprobante. No, esto es netamente un tema a nivel de impuestos, cuando tú simplemente lo separas a una cuenta de, mm, de, de meals típicamente, que eso incluso viene normalmente de un plan de cuenta estándar, y eso lo hace ya en la declaración, después cuando se ponga la información, lo va a hacer 50%, pero en los estados financieros tú vas a reportar el 100% del gasto. Después tenemos los gastos de oficina en casa. Y oficina en casa es un tema de que sumamente importante de que se haga bien porque muchas personas lo hacen parcial o mal. Eso después en una auditoría no va a aguantar. Em, entonces, y te lo pueden eliminar y te pueden causar impuestos y penalidad adicional que hay que pagar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a sumar las rentas o intereses hipotecarios, no el principal, los seguros, internet, si tienen impuestos de propiedad, etcétera. Y los vamos a dividir por los pies cuadrados del uso del negocio, divididos por el total de pies cuadrados de la casa. Entonces, si yo tengo una vivienda y esa vivienda tiene 2.000 pies cuadrados, yo uso de oficina 200 pies cuadrados y tengo gastos totales de 3.000 al mes, mi gasto de oficina son $300 por mes. Entonces la compañía te puede reembolsar este monto libre de impuestos por el uso de oficina. Entonces eso, ¿cómo funciona ese reembolso? Y porque muchas personas que dicen, no, es que yo voy a pagar el internet, voy a pagar la renta con la compañía, y ese tipo de cosas no son arreglos adecuados porque estás
atribuyendo el monto completo en vez de justificar cuál es el uso del negocio. Recuerden que todo esto va de vuelta a la pregunta, ¿cuál es el uso para el negocio? Entonces, tenemos que justificar que el espacio que estamos usando es para el uso del negocio. Después vamos a agarrar el gasto total y lo dividimos por ese espacio. Entonces, en este ejemplo, agarramos 2.000 pies cuadrados divididos por los 200 pies cuadrados divididos por los 2.000 totales de la vivienda por el gasto total de la casa de $3.000 por mes. Nos da $300 por mes que podemos reembolsarnos de nuestra empresa para pagar los gastos en casa. Y esto aplica para si ustedes tienen alguna persona que trabaja en casa y quieren reembolsarle algunos de los gastos, también pueden hacerlo de esta forma. Y esto no incurre gastos de impuesto de nómina. Entonces, mientras tengan esta justificación, nuestra recomendación con esto es que tengan un Excel de cómo lo calcularon, si esto varía algo mes por mes, que lo tengan calculado mes por mes cada vez que van a hacer un reembolso. Si no varía, bueno, lo calculan una sola vez y lo guardan. Pero tengan esas cosas de una vez a mano para estar seguros de que em, puedan cumplir con esto en caso de una auditoría. Em, es súper importante que lo hagan de esta forma porque si no pueden no estar soportándolo para una auditoría. Entonces, eso de pagar el internet con la oficina, porque si no es porque yo trabajo desde la casa, no, 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 háganlo de esta forma. Ustedes sumen todos los gastos de la casa por el espacio que tienen dedicado para el negocio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un espacio de un escritorio, yo voy a agarrar el espacio del escritorio, de repente un espacio un poquito más atrás para efectos de la, de la silla y eso. Si tengo alguna parte de almacén, también voy a agarrar esos pies cuadrados también si tengo en el garaje o lo tengo en el mismo cuarto. O si tengo el cuarto dedicado para efectos de la oficina, voy a agarrar el cuarto completo y voy a calcular los pies cuadrados que realmente uso para el negocio. También lo pueden hacer en metros cuadrados si les hace más fácil. Es lo mismo. Simplemente aquí pies cuadrados es típicamente lo que se usa. Después tenemos deducciones por depreciación acelerada y todos los activos que compremos, activos se consideran cualquier eh, cosa que compremos que típicamente está por encima de los $750 más o menos nuestro límite, pero la realidad es que la regla dice si va a durar más de un año, típicamente se incluye como un activo. Si va a durar 2 años o un año y algo, de repente no se suma. A veces, hoy en día, por ejemplo, impresoras o monitores son tan baratos que a veces llevar el control del inventario es más costoso que del activo fijo, es más costoso que simplemente llevarlo a gasto. Y al final del día el resultado es mejor, igual. Entonces, para todas esas otras cosas que no son, que sí van a durar más de un año y se llevan como activo fijo, tenemos de repente escritorios, remodelaciones, maquinaria, computadoras, esas todas se agregan como activo fijo y se deprecian. Esa depreciación funciona de una de dos formas. O vas a utilizar lo que se llama bonus depreciation, o vas a utilizar lo que se llama Section 179. Bonus depreciation se ha ido reduciendo todos los años. Actualmente estamos en el 60% del valor del activo. Entonces, si yo compro un activo por $1.000, inmediatamente puedo deducir en ese primer año $600. Esos $600 nos permite llevarlo a gasto en ese año y reducir nuestra utilidad. Después tenemos Section 179, que en este mismo ejemplo de estos $1.000, pudiéramos agarrar y llevar los $1.000. Pero hay una diferencia muy importante. Tú solamente puedes llevar esos $1.000 si tienes utilidades para reducir esos $1.000. Entonces, si mis utilidades son menos de $1.000, solamente puedo llevar el monto que tengo en utilidades. No puedo llevarlo a negativo, que la depreciación bonificada sí nos los permite. Entonces, cada negocio, cada año, tiene que ir tomando una decisión de si va a tomar depreciación bonificada o si va a tomar Section 179 basado en lo que le conviene para ese año y basado en el tipo de activos que está comprando. Después tenemos vehículos, ¿verdad? Y vehículos típicamente, sí, las charlas típicamente están en YouTube después, el siguiente día hábil más o menos. Em, los vehículos tienen dos formas, ¿verdad? Uno si están a nombre de la empresa, otro si están a nombre a título personal.
A título personal, lo más simple de hacer es que se tomen los gastos o las millas. Cuando hablamos de los gastos o las millas, el gasto es mucho más complejo porque tienes que tomar en cuenta gasolina, mantenimiento y depreciación, o las millas por 67 centavos para el 2024. Eso creo que subió como a 71 centavos en 2025. em, y todos los años se actualiza. Pero entonces, qué hacemos con esta? Vamos a agarrar una o la otra, no las dos. Entonces, si yo paso la tarjeta y pago con la gasolina con el negocio, después no puedo tomar las millas. Entonces, es súper importante que hagan adecuadamente este conteo y decidan cuál es el que les conviene. En la mayoría de los casos conviene las millas. ¿Qué vamos a hacer con las millas? Es que yo voy a tener mi agenda de para dónde tengo que ir todos los días, si voy a visitar clientes y voy a decidir si voy a utilizar, típicamente vas a utilizar la dirección de tu oficina para decir cuántas millas voy de un sitio a otro y cuántas recorrí. La otra forma de hacerlo es realmente cuento las millas que yo voy. Entonces, cuando salgo, veo las millas o a veces uno puede usar una aplicación y cuentas las millas hasta cuando llegas. Esa es la otra forma de hacerla. Típicamente hay que balancear lo perfecto contra lo suficientemente adecuado. Y muchas personas lo que hacen es que agarran su calendario, ahí ponen todas sus citas, las direcciones a dónde van, y con eso después hacen una tabla en Excel en el cual calculan las millas entre una y la otra todos los meses y se reembolsan el monto multiplicado por el valor por milla. Eso es típicamente lo que es lo más simple. Y esto es lo que típicamente también van a querer hacer si un empleado está utilizando su vehículo para el negocio, su vehículo personal. Van a querer usar las millas. Eso es también típicamente lo que le conviene a la persona. Si el vehículo está a nombre de la empresa, tenemos un poco más de flexibilidad. Mayormente vamos a tener que usar los gastos directamente, que incluye la gasolina, mantenimiento, depreciación. Y vehículos que pesan menos de 6.000 libras están limitados a $12.400 por el primer año. Vehículos de mayores de 6.000 libras pueden depreciar el 60% del valor del vehículo. Esto solo funciona con financiamiento y no leases. Entonces, cuando estamos hablando de financiamiento, es que compran el vehículo y tienen un préstamo, no cuando lo hacen lease, que van pagando simplemente la cuota mensual. Entonces, ahí súper súper importante de que si quieren tomar esta depreciación así, que esto es una estrategia que muchas personas dicen antes de final de año: "Oh, wow, me compro una camioneta y puedo deducir 30 $40 mil antes de final de año", porque puedes financiarlo y poner solamente el down payment o el pago inicial y el primer mes o algo por el estilo. Este, mm, y eso es una estrategia muy común. Eso llegó a la sección final sobre los gastos. La realidad es que todos los otros gastos, como estábamos viendo, se abren completamente a la necesidad del negocio. ¿Cuál es la justificación de negocio que nos hace que podamos justificar que esto es una deducción adecuada para el negocio? Eso es súper importante. Y fíjate que hemos hablado de todo este tiempo de deducciones y vamos a dedicarle un pequeño tiempo aquí a créditos, porque típicamente los créditos son un poco más complicados en el sentido de que hay que cumplir con unas reglas muy particulares para poder cumplir, para poder aprovecharse de ellos. Muchos de ellos actualmente existen es alrededor de em, energía green o verdes, vehículos eléctricos, hacer residencias más eficientes para efectos del uso de energía. Pero los más comunes que van a usar pequeños negocios van a ser el crédito para empleadores pequeños para iniciar planes de pensión y para el crédito por tener seguros médicos. Entonces, estos dos créditos permiten a empleadores que dan seguros médicos o ponen planes de pensión a contrarrestar un poco de los gastos asociados a crear el plan y mantener el plan. El de plan de pensión, los primeros 3 años te cubren hasta el 50% del gasto del mantenimiento. Significa que si te cobran $8 por empleado, $5 por empleado por mes, hay un monto que casi siempre te cobra el proveedor y eso lo... em,
te reembolsan el 50% de eso. Y después tienes este que es de las primas de seguro médico y te dan un monto para cubrir parte de las primas de seguro médico basado en una serie de reglas. Y todos estos créditos, cada uno tiene que ver con ciertas industrias, cosas que el gobierno está buscando incentivar. Eh, y hay algunas que son más fáciles o más difíciles de adquirir dependiendo de si están en esa industria. Si creen que alguno les califica, con gusto podemos revisarlo más en detalle eh, y, mm, y ayudar a hacer esa determinación. Con eso, bueno, llegamos al final del seminario y como siempre estamos a la orden para responder cualquier pregunta adicional que tengan, sea que la tienen ahorita y abro aquí para efectos de preguntas y respuestas. Si no, estamos listos por hoy.